El libro está escrito en 2018 en un contexto que es el norteamericano. Exactamente aquí puede que haya cosas que no las estemos viviendo igual. Y además, no sé si mi propia experiencia o la de la sociedad en general, en los últimos años está cambiando bastante la percepción o la visibilidad del mundo LGTB en la sociedad, sí, pero yo creo que también en la Iglesia. Esto igual soy yo solo, vivo en mi burbuja, pero sí que me da la sensación de que hay más movimiento que hace 5 años. No solo en la CVX, sino en otros campos. Como creo que sabéis, está arrancando el sínodo del laicado y este probablemente va a ser uno de los temas que esté. Ha estado probablemente en sínodos anteriores y luego no han salido los resultados que algunos hubiéramos querido, pero también es entendible. Lo veremos porque lo dice también James Martin el porqué, ¿no? Bueno, es un poco como contexto. Quiere hacer un libro que sea suficientemente canónico y entonces lo que hace es nombrar al propio catecismo de la Iglesia Católica para justificar su texto. Y entonces él dice que la Iglesia Católica y la comunidad pueden entablar una relación de respeto, compasión y sensibilidad, y es una frase que la saca del propio catecismo. Creo que es importante leer la frase entera porque esto así puesto pues puede ser más dulce, pero si habéis tenido, si leyendo el catecismo habéis leído normalmente el punto 2358, el anterior, el posterior, es durísimo en lenguaje con respecto a a los homosexuales, no nombra LGTBI, sino que es... Pero bueno, como son esas tres palabras, él las utiliza y las lleva muy bien en el libro, ¿no? Pero el texto entero dice, entre otras cosas, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esto es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? Punto y seguido. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Hasta ahí dice, pues vaya. Y aquí de repente lo dulcifica en ese contexto. Deben ser acogidos con respeto, compasión y sensibilidad. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que puedan encontrar en esta condición. O sea, yo tengo 57 años, leo esto y se me pone la carne de gallina. Un chavala de 18 años, lo que no entiendo es cómo todavía hay gente que sigue en la Iglesia, sintiéndose gay o lesbiana. De hecho, hay mucha gente que echa para atrás. Por suerte, la Iglesia Católica, como bien sabemos, no es solo el catecismo. Sin embargo, estos 3 puntos del catecismo dan muchísimo pie a muchísimas corrientes de la Iglesia para zumbar todo lo que pueden. A James Martin, de la que escribió este libro, le han dado muchísimo. Es un hombre que se maneja en redes sociales, es jesuita, y tiene muchísima contestación dentro de la Iglesia Católica norteamericana. Como sabéis, hasta hace poco, en la Iglesia Católica norteamericana, un obispo obligó a despedir a una persona en un colegio católico porque se iba a casar con otro hombre. Por ese hecho, obligaron a despedirle. Quiero decir, lo que se está viviendo en Estados Unidos, yo no sé en otras regiones de España, la verdad es que no lo sé. Lo que yo conozco no es la vivencia que estamos teniendo hoy. Pero como os diré, cuando yo la primera vez trabajando en un colegio que dije que era homosexual, en aquel momento mi jefe, que era el 2001, daba por hecho que me iban a echar. Daba por hecho. Por suerte o por desgracia esto no ocurrió y a día de hoy pues sigo aquí y sigo... y hasta me he casado. Pero bueno. Pero de cualquier manera, en ningún momento el libro dice nada en contra del catecismo. No se mete en ese lío porque si no se lo hubieran vetado. Y como él mismo dice, tiene todas las aprobaciones de sus superiores jesuitas en el libro. Entonces es un buen libro que tienda un puente en ese sentido. Desde ahí hay que cogerlo. No es nada revolucionario. Es decir, si esto lo lees desde el punto de vista LGTBI, dices, pues va sin sorgada, ¿qué es esto? Pero quizá desde otros puntos de vista lo que está haciendo es decir, este hombre es un hereje. O sea, esa es la parte buena que está haciendo. En la contraportada hay una nota que me ha parecido del cardenal Farrell, que yo creo que es un buen resumen de lo que entiende del libro. Bienvenido sea este libro tan sumamente necesario que sirva de ayuda a obispos, sacerdotes,
agentes de pastoral y dirigentes de la Iglesia para ejercitar más compasivamente su ministerio con la comunidad LGTBI. Y también ayudará a los católicos LGTBI a sentirse más a gusto en la que después de todo es su Iglesia. A pesar de la cierta condescendencia, es un signo. No hay una única voz en la Iglesia Católica, entendiendo por Iglesia Católica la jerarquía respecto a este tema. Y cada vez hay mayor respuesta, incluso dentro de la jerarquía. Habréis oído la conferencia alemana últimamente sobre la posibilidad de acoger bendiciones a matrimonios homosexuales. No el matrimonio, es decir, no se está luchando ni siquiera, no estamos con la cabeza en este momento, aunque podría ser que el matrimonio homosexual, el matrimonio LGTB se considere sacramento. Lo que se está pidiendo es que por lo menos se bendiga como una unión, quiere decir, como se bendice un perro o a un tanque. Hasta ahí, en ese punto estamos de lucha, ¿vale? Pues en ese, como bien creo que sabéis, dentro de la propia iglesia más cercana a nuestra ha habido enfrentamiento y, por ejemplo, el obispo Munilla montó una campaña y unos rosarios de oración en contra, para intentar salvar a la conferencia episcopal alemana con respecto a este tema. Es decir, este es un tema que ahora está más candente, como estaba diciendo, que hace unos años en la Iglesia Católica. Es un buen momento para, desde dentro de la Iglesia Católica, pues hacer no solo lo que yo estoy haciendo, sino que cada uno de vosotras y vosotros hagáis un poco la labor, porque es el momento de salir del armario de alguna manera dentro de la Iglesia. Hacer notar lo que he dicho, que el libro es del 18, y no está claro si gracias a este libro o a posteriores iniciativas del Papa, pero es verdad que el Papa Francisco está ayudando mucho, podremos, aquí como todo en crítica, podremos considerar que es ambiguo. Hay que entender, como diremos, lo dice más tarde James Martin, hay que también intentar entender a las diferentes personas que tienen una posición o un gobierno sobre todo el mundo, como es el Papa. No es lo mismo lo que estamos viviendo en Pamplona, en Bilbao, en Madrid, que probablemente lo que estén haciendo en Burkina Faso. Y el Papa es para todos. Entonces también intentar entender posiciones, pero desde luego está ayudando probablemente, y voy a insistir, el punto donde en este momento hay que ir es a cambiar esas frases del catecismo. O sea, mientras el catecismo siga diciendo lo que dice, vamos a tener ahí una fuerte barrera en los dos sentidos tendiendo este puente. Es el punto probablemente ahora en los grupos que estamos metidos en esto de diversidad sexual dentro de la Iglesia, es probablemente lo que más vemos que es como la siguiente frontera, ¿no? Siguiendo, pues es válido, va dirigido no solo a los católicos LGTBI, sino también a cualquier persona cristiana o cualquier persona con una cierta responsabilidad. Y luego también él ha ido cambiando y en la segunda edición deja claro que no es equidistante en cuanto a quién tiene que tender el puente, sino que debe de ser fundamentalmente la responsabilidad mayor es de la Iglesia. Porque se podía entender, pues que empiecen, vale, eso lo deja más o menos claro. De todas maneras, él lo dice y es verdad, la Iglesia, o sea, todavía la homofobia sigue campando a sus anchas en la Iglesia y en la sociedad. Es posible que no se diga hasta que de repente nos pasa lo que está pasando este verano, que cuando hay discursos que ayudan a la homofobia, salen personas que pueden estar más larvadas o más calladas. Lo estamos viendo porque ha salido en medios, pero desde luego está claro. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué hay homofobia? Él deja unas ideas que es, por un lado, hay miedo a lo diferente. Es decir, el desconocimiento de otro. O sea, es muy... Aquí nos encontramos con una situación. A los gays nos da mucho... Gays, lesbianas, LGTB en general, nos da mucho miedo salir del armario porque es exponerte y porque puedes sufrir. Pero al mismo tiempo, si nunca conoces a una persona cerca tuya que sepas que es gay o lesbiana, existe un miedo a lo distinto, porque no sabemos, es que parece que tienen que echamos humo, ¿no? y azufre, y entonces cuando de repente empezamos a ver con una cierta normalidad a gente que dices, pues este podía ser mi hijo, mi hija o mi yerno, ¿no? pues entonces esto es una cosa buena. Entonces el miedo a lo desconocido es una cosa. Luego también anima, y yo creo que es también el odio al otro. Esto pasa también lo mismo con los extranjeros, con las personas que vienen de fuera, ¿no?
Y además siempre es bueno buscar a veces chivos expiatorios de situaciones. Esto lo mismo, o sea, lo conocemos en otros ambientes y también ocurre en el mundo LGTB. Luego, él comenta, y yo no se me hubiera ocurrido, pero también es verdad que hay gente que tiene asco a todo lo que tenga que ver con el sexo, y entonces, en este caso, pues redobla. Entonces eso produce también un cierto rechazo. No, yo no lo había pensado, pero es verdad, ¿no? Que pueda, bueno, de hecho, bueno, puede ser. Y luego al final hay una cierta incomodidad probablemente en algunas personas con su propia sexualidad o cómo viven su sexualidad. Está hablando sobre todo de eclesiásticos, pero también de otras personas. Y esto probablemente sea una de las razones que muy a menudo se indica como las razones por las que se pueda intentar estar en contra de cualquier persona LGTB. Eso es un poco el escenario de entrada del libro y la introducción que él mismo hace, pero si os parece, hizo este vídeo para la presentación del libro en Sevilla en el 2018. Luego, a través del Twitter nos comunicamos, lo pasó. Entonces os voy a dar, son 9 minutos, es un poco largo. Es el propio James Martin presentando su libro. Es en inglés con subtítulos, espero que se lean bien los subtítulos desde ahí. Yo me quito y así veis mejor. Pero digo, está bien porque no sé si le conocéis personalmente, pero es que primero es muy cura y por otro lado es un hombre muy, muy majo, las dos cosas a la vez. Hola, mis amigos. Lo siento que no puedo hablar mejor en español. So I think I should speak to you in English so that you can understand me. First of all, thank you so much for welcoming me. I greet all of you, my Jesuit brothers, friends of the Jesuits, members of CVX, all my Catholic LGBT friends in Spain, all their friends as well, and everyone who is watching this video. Let me begin by thanking Grupo Comunicación de Loyola and also Mensajero and Salterre for publishing this beautiful new Spanish language version of my book on LGBT Catholics called Tender un Puente. I'm very grateful. I'm also very grateful to the translator, my Jesuit brother, Jesus Garcia Abril, SJ. Thank you so much to all of you. Muchísimas gracias. This book had its origins in the aftermath of a terrible shooting in the United States in 2016. That summer, 49 people were killed in a gay nightclub in Orlando, Florida, in what was at that time the largest mass shooting in U.S. history. Nearly all the victims were LGBT people. But what really surprised and discouraged me was that after the shooting, unlike after every other similar tragedy in this country, especially shootings, very few Catholic bishops expressed any sort of sympathy. It was hard for me to believe, especially since in any other situation, Catholic leaders would publicly offer their prayers and condolences. But after Orlando, there was silence. It seemed to me that even in death, our LGBT brothers and sisters were invisible. That led me to write this book, and then write a later revision of the book, which is what the Spanish language version is based on. Tender un Puente essentially invites the Catholic Church to reach out to LGBT Catholics with respect, compassion, and sensitivity, 3 virtues that are recommended in the Catechism. It also invites LGBT Catholics to treat the institutional church with those virtues as well, because good bridges take people in both directions. Besides using those 3 virtues from the Catechism, the book is based on the gospel values of love and mercy. It's important to say that the book is well within church teaching. It has the formal approval of my Jesuit superiors, and it has been endorsed by numerous cardinals, archbishops, and bishops. It's already been used in the United States in many parishes and parish book groups, as well as schools and retreat houses. And the book prompted the Vatican to invite me to address the World Meeting of Families this year in Dublin on how our parishes can show welcome and respect to LGBT Catholics and their families. The book is in 2 parts. First, an invitation to dialogue, and second, an invitation to prayer. The second part uses, in an Ignatian way, passages from the Bible to help us see how God might be inviting us to reach out
to all those LGBT Catholics who feel on the margins in the Church. One of the most important insights in these passages, at least for me, is the reminder that for Jesus, there was no one who was other. There was no us and them. There was only us. There were also discussion questions for groups and for private reflection. In this way, I hope that the book helps to start a conversation in the Church that we all love so much. To that end, the target audience for the book is the entire Church. Initially, I thought it was for just LGBT Catholics and the hierarchy. But now I realize that so many more of us are affected by this issue. As more young Catholics are public about their sexuality and identity, more families are affected. As more families are affected, more parishes are affected. As more parishes are affected, more dioceses are affected. So finally, the entire Church is affected by this question. Tenderum Puente has stirred up some controversy, which surprised me since the book, as I said, does not contradict Church teaching and is firmly rooted in the Gospels. And it doesn't challenge Church teaching on same-sex marriage or same-sex relations. The book is not a book about sexual morality, it's about dialogue and prayer. And it's important to note that the vast majority of Catholics have expressed gratitude for the book, often in highly emotional terms. The most grateful have been not only LGBT Catholics, but their parents and grandparents. Nonetheless, there have been attacks on the book and on me. Usually they come from people who admit that they haven't even read the book. But the attacks don't bother me, for a few reasons. First, I know that I have the support of my Jesuit superiors all the way to the top. Second, I have the support of the vast majority of the people of God. Third, LGBT Catholics are truly on the margins of our Church, and Jesuits are called to work on the margins, on the peripheries. So I'm right where I should be. But most importantly, with any kind of ministry to a marginalized group of people, there will be opposition. So I'm not disturbed by the attacks. It's part of being a Christian, after all. But let me share a story that has been very meaningful to me in this ministry, and I hope it will help you. As you know, the gospel is for everyone. So every gospel story is for LGBT people. But some stories speak in a special way to the experience of people who feel marginalized. And few groups feel as marginalized in the Catholic Church as LGBT people. So let's look at one gospel story of Jesus reaching out to someone on the margins and reflect on what it might say to us today. The Gospel of Luke tells the wonderful story of Jesus' encounter with Zacchaeus. Let's set it up. Jesus is traveling through Jericho, a huge city. He's on his way to Jerusalem, toward the end of his ministry, so he would have been well known. As a result, Jesus probably had a large crowd following him. In Jericho, there was a man named Zacchaeus. He was the chief tax collector in the region, so would also have been seen by the Jewish people as the chief sinner. Why? Because he was seen as colluding with the Roman authorities. So Zacchaeus was someone who was probably on the outs with everyone. Now here I'd like you to think of Zacchaeus as a symbol for the LGBT person. Not because the LGBT person is more sinful than the rest of us, because we're all sinners, but because they feel so marginalized. Luke's gospel describes Zacchaeus as short in stature. Luke says that Zacchaeus could not see Jesus on account of the crowd. That was probably because of his size, but how often does the crowd get in the way of the LGBT person encountering Jesus? When are we part of the crowd that doesn't let LGBT people come close to God? So Zacchaeus climbs a sycamore tree because, as Luke tells us, he wanted to see who Jesus was. And this is really what the LGBT person wants, to see who Jesus is. But the crowd gets in the way. Now here comes Jesus making his way through Jericho, probably with hundreds of people clamoring for his attention. And who does he point to? One of the religious authorities? One of his disciples? No, Zacchaeus. And what does he say to Zacchaeus? Does he say, sinner? Does he shout, you terrible tax collector? No, he says, hurry down, for I must stay at your house today. It's a public sign of welcome to someone on the outs. And then comes my favorite line in the whole story.
all who saw it began to grumble, which is exactly what's happening today towards LGBT people. People grumble. Just go online and you'll see all the grumbling. That's part of the opposition that I mentioned. An offer of mercy to someone on the margins always makes people angry. But Zacchaeus climbs down from the tree, and as the Gospels say, he stood there. But the original Greek is much stronger, stathes. He stood his ground. How often do LGBT people have to stand their ground in the face of opposition, prejudice, and hatred in the church? Then a surprise. Zacchaeus says he will give half of his possessions to the poor and repay anyone he has defrauded 4 times over. An encounter with Jesus leads to a conversion, as it does for everyone. And what do I mean by conversion? Not conversion therapy, and probably not even leaving his profession behind. Because the only tax collector in the Gospels that gives up his profession is Matthew. No, the conversion that happens to Zacchaeus is the conversion that we're all called to. In the Gospels, Jesus calls it metanoia, a conversion of minds and hearts. For Zacchaeus, his conversion meant giving to the poor. And all this comes from an encounter with Jesus. Because for Jesus, it's more often than not community first, conversion second. For John the Baptist, the model was convert first and then be welcomed into the community. For Jesus, it's community first, conversion second. This is how Jesus treats people who feel like they're on the margins. He seeks them out before anyone else, he encounters them, and he treats them with respect, sensitivity, and compassion. So when it comes to LGBT people, it seems that there are 2 places to stand. You can stand with the crowd who grumbles and who oppose mercy for the margins, or you can stand with Zacchaeus, and more importantly, with Jesus. So my friends, mis amigos, I hope that you enjoy the book. I hope that it helps you build a bridge, start a conversation, and more importantly, reach out with more compassion to all our LGBT brothers and sisters in the church that we love so much. Muchísimas gracias. Entonces, de hecho, ha utilizado la misma pedagogía que tiene en el libro, y es luego utilizar alguna lectura para hacer una lectura como la de Zaqueo, para hacer una lectura pastoral sobre el tema LGTB. El libro, como ha dicho, tiene 2 partes. Hay una parte que es de la que yo voy a hablar más, y luego la otra de las lecturas. La parte de las lecturas, que no voy a hablar casi nada, sí que es muy buena para trabajar en grupos. En grupos, si sois agentes de pastoral, si dais catequesis, si estáis en una comunidad de algún tipo, está muy bien porque plantea una reflexión sobre una lectura que quizá nunca se os había ocurrido y además unas preguntas sobre el tema. Con eso ya dejo. Resaltar del vídeo, aparte de que ha dicho más o menos casi todo lo que hay que decir del que hay cosas que a mí me resuenan, ¿no? O sea, que a mí, o sea, todas las personas son amadas por Dios tal como son, ¿no? En Crismom, en Madrid, que es una asociación de cristianos LGTB, hay una pancarta muy bonita y luego la suele poner en la manifa del 28 de junio, en la manifestación del orgullo gay, suele salir también Crismom, como cristianos, y hemos ido alguna vez a la manifestación y bueno, a veces te abuchean, esto pasa, te abuchean las personas LGTBI, lógicamente. Pero tiene lleva una pancarta y un lema que tienen es Dios nos quiere de todos los colores. Y eso es algo que es lo que está diciendo. O sea, hay 2 maneras de entender. Los que se quedan en el suelo, cumplen la norma, este era un pecador, Zaqueo, y murmuran, ten en cuenta que le están zumbando muchísimo, o el que hace como Jesús, quiero estar en tu casa, etc. Bueno, en el libro viene una reflexión bastante interesante. Y otra cosa que me parece importante de lo que dice aquí, ¿de dónde le viene a él? ¿Por qué de repente se mete en esta misión, ¿no? Porque es cuando hay una matanza en Orlando, en 2015, entonces él ve que la iglesia no responde, y entonces él dice, esto es un campo de misión. Yo os quiero preguntar, de los atentados que habéis visto todos en televisión, probablemente que ha habido este verano contra personas gays, que sabéis que ha habido, que si le han pegado a uno, es verdad que un caso ha sido falso, uno, pero hay muchísimos que no se dicen. De todos esos, ¿habéis oído a alguien de la iglesia decir algo? Algo. A cualquier miembro de la iglesia, de compasión, de cercanía, de esto no se debe de hacer.
Nadie. El mundo político se lo ha puesto de bandera, otros mundos también. Esto es un error de la Iglesia. Nuestro, como miembros de la Iglesia. De no decir también, esto no puede ser también como Iglesia. Y desde ahí es desde donde le viene el grito a James Martin. Siguiendo adelante y comenzando ya, yo sigo, divide el libro en las tres palabras, ¿no? En la parte de respeto, en la parte de compasión y sensibilidad, y primero lo hace de la Iglesia hacia el mundo LGTB y luego al revés. Habla mucho más de la primera parte, la segunda la hace más rápido, también es verdad. Digamos de la primera parte. ¿Por qué dice el tema del respeto, ¿no? ¿Por qué es necesario? ¿Qué significa respeto? Primero, reconocer que la comunidad LGTBI existe. En la Iglesia no se habla de esto. No existe. De la mujer se habla poco, pero por lo menos es evidente que existe. De esto, la mayor parte del mundo eclesiástico, bueno, y de la sociedad en general, no se quiere hablar. Entonces, cuanto menos, como hace con Zaqueo, decirle, hola, quiero comer en tu casa. Eso es una parte de lo que entiende como respeto. Como educadores, o sea, yo soy el primero que me echo encima, como director del colegio, el decir, este tema hay que sacarlo en las aulas también. No porque yo sea, sino porque es un tema que no nos atrevemos a veces, y menos en un colegio religioso, porque dices, uy, es que vete a saber lo que vayan a pensar. Bueno, pues eso es uno de los problemas de respeto, cuanto menos nombrar que es un tema que existe. Luego, tratar a los católicos LGTB como miembros de pleno derecho de la Iglesia, porque como bien dice, pues, estamos bautizados igual que los demás. Entonces, ¿quién eres tú para decir que, o sea, como miembro de la Iglesia, soy miembro de la Iglesia, estoy bautizado y además quiero ser, o sea, no quiero apostatar. Por desgracia, muchos amigos, compañeros lo quieren, compañeros, amigos míos, porque esto de estar en este mundo de bisagra de los dos puentes hace que muchos de mis más amigas que amigos no entiendan que yo siga siendo cristiano. Y es muy entendible que no lo entiendan. Porque dicen, ¿pero qué? Y entonces estas son personas que además han estado casi todas formadas en colegios religiosos y han salido escopetadas porque han visto, no nos quieren. Y esto es horroroso. O sea, es que nos dicen muy a menudo que no pertenecemos a la Iglesia. Y tú lees el catecismo y es que te lo está diciendo casi. Llamar a un grupo de la manera que quiere ser llamado. Y aquí hace él mucho hincapié en algo que yo no lo siento tanto, pero sí es verdad, o sea, rara vez desde la Iglesia se utiliza LGTB. Es verdad que es un acrónimo raro, es verdad que ni yo mismo, o sea, me cuesta, y además ahora se le mete la I y la plus, y además a veces pero de alguna manera la comunidad LGTB quiere que se le llame por este nombre, y es inclusiva. Porque si no, estamos dejando fuera realidades. Si solo decimos gays y lesbianas, estamos yendo a un modelo. Pero hay más realidades. Hay más realidades en la sociedad y en la Iglesia. Y yo he descubierto hace poco algunas, digo, el mundo transexual lo conozco poco, pero me está tocando más de cerca. El mundo bisexual sí que había tenido relación con personas. Pero desde luego el mundo intersexual es lo que normalmente hemos llamado hermafroditismo, es algo completamente oculto. Y existe, y está ahí, y son. Entonces, por eso es importante decir todas las siglas, porque incluye a todas las personas. Y sin embargo, la Iglesia utiliza siempre eufemismos de o persona homosexual o aquejado de la atracción por personas del mismo sexo. A ver. Que esto es mucho más que sexo. O mucho menos o mucho distinto. Es decir, es como eres. No estamos hablando del acto sexual, estamos hablando de la persona. ¿No? De todo entonces, el vocabulario, él insiste, y es importante, creo yo. Y a veces, si no, el lenguaje no debe ser no debe ser lo que nos limite la comunicación. Soy gay, sí. Y además, entre la comunidad gay, muy a menudo decimos, soy marica, no pasa nada. Es verdad que de niño me lo han dicho como insulto muchas veces y me ha dolido mucho. Pero el hecho de asumirlo en sí mismo, y además, claro, sí, lo mejor cuando lo asumes es que deja de ser un insulto, ¿no? Entonces, desde ahí cada uno, por eso las siglas que se suelen utilizar, y aunque nos resulten extrañas, es la de LGTBI. Otra cuestión de respeto que también dice es reconocer que los católicos LGTBI constituyen otros tantos dones para la Iglesia. Y aquí habla de muchos ejemplos. Viene a decir cuántas personas LGTBI están trabajando pastoralmente en la Iglesia haciendo una labor maravillosa
y que ahí están. Habla de un ejemplo, de lo que pasa es que muy a menudo no se dice, de un hombre que trabajaba de secretario de un obispo. Claro, y cuando iba en el coche llevándole, solo oía que el obispo era absolutamente homófobo y estaba en contra, y estaba todo el rato. Y entonces, claro, ¿cómo esta persona va a decirle nada al obispo si sabe cómo piensa? Entonces te callas. Pero esta persona le estaba haciendo un servicio terrible. Y en un momento dado, cuando el obispo, lo dice James Martin, que está con él, y no, es que no conozco a nadie, y dice, puñetas, es que cualquiera te dice nada a ti, ¿no? Sin embargo, es muy importante estos puentes, es muy importante que también la jerarquía y también nosotros conozcamos de cerca a personas LGTBI y veamos que son normales. Luego os cuento otra batalla. Somos normales. Bueno, pues la Iglesia está invitada, dice, a meditar cómo los católicos LGTBI la hacen crecer como tal, ¿no? Y puede haber por muchas razones, pero sale también, y lo dice, ¿y cuántos sacerdotes y religiosas hay gays y lesbianas y están sirviéndonos perfectamente en la Iglesia? Otra cosa es que no lo digan, y además no tienen por qué decirlo si no quieren, que sean perfectamente célibes dentro de sus votos y que cada vez que oigan algún discurso de estos, ¿cómo se pueden sentir, ¿no? Y va más allá y dice, evidentemente, si calculamos que más o menos un 10% de la población, según las estadísticas de una estadística de hace tiempo de Estados Unidos, aunque sea menos, pero en principio es gay, lesbiana, transexual, bisexual, un 10%, me da igual, un 5%. Hombre, de todos los santos y santas de la Iglesia que hay, habrá lesbianas y habrá gays, ¿verdad? Y son santos. Y es que es verdad, cuando nos ponemos a pensar de una manera racional, dices, pero ¿de qué tontería estamos hablando? ¿De qué Vale, y luego lo último que habla es respeto en el lugar de trabajo. Y aquí, ya digo, se han dado en Estados Unidos despedir a personas LGTBI del mundo de la Iglesia. Pero bueno, no hay que ir muy lejos para que algunos obispos sabemos que han quitado profesores o profesoras de religión por casarse estando divorciados. ¿Y qué pasa? Que normalmente las personas LGTBI callas y no lo dices, si sabes que está en peligro tu puesto de trabajo. Sin embargo, ¿por qué se es tan beligerante con ser LGTBI para trabajar en un colegio cristiano? Pero a la gente no se le pregunta si utiliza métodos anticonceptivos y está al mismo nivel de pecado, por decir algo en la Iglesia. ¿Se hace una encuesta en algún colegio de jesuitas? Que yo sepa, ¿no? Pero digo, de otras por poner un ejemplo, pero él pone también, bueno, y parejas que viven juntas sin casarse en los colegios, pues suele haber, ¿no? Y a nadie se le ocurre que haya que echarles. Bueno, igual sí en alguno, pero no. ¿Mujeres embarazadas solteras? Bueno, son muchas cuestiones que dices, ¿por qué centramos en esta y no en otras, en el mundo religioso? No estoy hablando de colegios porque lo veo en primera persona. Y de alguna manera acaba diciendo, bueno, ¿y los trabajadores no católicos también habría? Digo, si ya nos ponemos, también son pecadores, en sí, ¿no? Porque no son... Quiero decir, el absurdo, es llevar al absurdo toda la situación, porque a veces nosotros mismos, y yo mismo lo he vivido así, hay que decirlo, lo digo en primero, yo he tenido esa sensación de yo no sé si debo de trabajar en este colegio porque soy... Entonces lo arreglé después de tragármelo diciéndolo, y es la mejor, como todo, como dice San Ignacio, lo mejor de esas cosas siempre no es ocultarlas y guardártelas, sino decir las cosas. Pero bueno, pero eso fue hace 20 años. Compasión. Cuando dice compasión, más o menos lo entiende como sufrir con. Sufrir es lo que entiende por compasión. Vale, para sufrir con, pues de alguna manera tienes que conocer, ¿verdad? Tienes que estar, tienes que experimentar la vida de las personas. De aquí vuelve a decir la importancia del puente, la importancia de que haya personas LGTBI en los diferentes foros donde tengan la oportunidad de ser quien son y de compartir, para poder sentirse compasión en un sentido de experimentar con sufrir, no en un sentido paternalista, ¿no? Y por ello creo que es muy importante escuchar para poder empatizar. Y dice también oír las llamadas en petición de ayuda y de oración, ¿no? Primero me voy a quedar con el de escuchar, y aquí sí cuento la batalla. Bueno, en este tema en CUBIC estamos trabajando fundamentalmente en unas cuantas ciudades, en otras no tanto, pero una de ellas es Sevilla, ¿no? En Sevilla hay un grupo de católicos LGTBI que los acompaña gente de CUBIC. O sea, es un grupo de católicos LGTBI que se juntan con esa finalidad, pero CUBIC les acompaña. Entonces, CUBIC les ha hecho mucha, porque era un grupo que estaba muy apartado, y más en el mundo de Sevilla, muy cerrado, y no se atrevía ni a salir del armario como grupo, de alguna manera.
Cuando empezaron a salir, bueno, pues hubo sus líos, les prohibían hacer eucaristías en parroquias de la diócesis, bueno, este tipo de cuestiones que ocurren en todas partes. Entonces, dentro de esta situación, CVX ayudó mucho al arzobispo anterior que había, no el actual, a llegar a tener una entrevista con el arzobispo, los de CVX, no el ICTIS, y decir, oye, esta realidad existe, lo primero, no la niegues, son cristianos, son católicos. Vale. Consiguieron una segunda entrevista ya con las personas de ICTIS, el arzobispo como que fue conociendo, escuchando, ¿no? Y se le fue abriendo, es decir, aquí hay un mundo y es verdad. La tercera visita que hicieron donde él, lo que les dijo a los de CVX, porque la tercera ya era con los de CVX, les dijo, ¿sabéis qué? El otro día estaba aquí sentada una persona transexual, y le enseñaba la silla. Y es que era una persona de Dios, y era verdaderamente cristiana. Este obispo se había transformado a sí mismo de una posición inicial de desconfianza, de desconocimiento, gracias a que se ha habido alguien que ha tendido un puente. Y al final se ha caído del burro y ha descubierto que evidentemente un transexual o una transexual puede ser perfectamente una persona de Dios, cosa que es evidente, pero a veces lo tienes que experimentar. Y desde ahí es la parte importante de la compasión, el escuchar y el tener relación y el poder estar. Y luego la de oír llamadas en petición de ayuda y oración. A ver, vivimos en una burbuja fenomenal, pero recordar que de los 193 países que están en la ONU, en 12 de ellos hay pena de muerte para las personas homosexuales LGTBI y en 68 más prohíben las relaciones del mismo sexo. Esto nos puede parecer lo más normal. Ah, pues sí, bien, eso ocurre. ¿Eso qué quiere decir? Que yo con mi marido hay 68 países donde no puedo ir de vacaciones. Así de fácil. No, pero tú eres turista, podrías ir. ¿Perdona? No. Así de fácil. A Rusia, cuando fueron nuestras amigas con las que solemos viajar, no fuimos. A algunos otros países no hemos ido. No tanto que quizá también porque corramos peligro, porque es que igual yo no corro, pero es que esta persona que está al lado mío no puede decir lo que es. Esto está lo que nos está ocurriendo, y no sé si somos muy conscientes, muchísima de la migración que se está teniendo, y he conocido algunos casos y luego os hablaré de otro libro, muchísima es una migración por tema de orientación sexual. Muchísima. Y no lo pueden decir tampoco cuando están aquí, porque sus propias comunidades, o sea, siguen en el mismo armario cuando vienen aquí. Un marroquí que venga aquí, una marroquí que venga aquí, ¿cómo puede decir que es gay o lesbiana? Salvo que no quiera volver a vivir con su comunidad de aquí. Esto es un segundo problema, una derivada, no viene en el libro, pero esto he aprovechado para contarlo. Vale. Y James Martin está muy metido, y de hecho lo ha hecho ahora en agosto, de 2001 sacó un artículo, si lo habéis seguido por Twitter o tal, pero bueno, sacó sobre el tema del suicidio de personas LGTBI. Y viene a decir que la acogida en la iglesia de personas LGTBI reduciría un 40% los suicidios por este tema. Está en Vida Nueva, si lo miráis, James Martin Vida Nueva, está el artículo entero, os lo recomiendo, ¿no? Sobre todo la crueldad que es también, de gente normalmente joven, que en sus procesos de descubrimiento cree que nadie le quiere. Que nadie le quiere. Y otro tema también muy duro, es el de las familias, padres, madres. Aquí hay una labor también, o sea, hay varias labores dentro de CVX, y una de ellas es trabajar con las familias de hijos e hijas LGTBI desde el punto de vista de la Iglesia Católica, y que se sientan que están acogidos sus hijos. Tuve una conversación por otro tema del colegio con una familia del otro, y me venía a decir, claro, es que como mi hijo, si ahora, que le había dicho que era gay y tal, es que ahora no va a poder estar en los grupos de confirmación porque no se va a poder confirmar. Fijaros el sufrimiento de la familia, pero ni os cuento ya el sufrimiento del niño de lo que estaba recibiendo. ¿Vale? O sea, todo esto también hay una pastoral y un trabajo muy fuerte a hacer con las familias. Pero, y en esto se ha incidido el Papa Francisco muy explícitamente, y también es decir, familias, no, o sea, acoger a vuestros hijos LGTBI, acogerlos y amarlos. O sea, este es uno de los puntos que suele ocurrir en muchas familias, que hay muchos que les echan de casa.
por suerte, a mí no me pasó, y fui muy bien acogido, y en todos los entornos donde yo me costó salir del armario, me costó bastante, fue con 20 y muchos años, casi 30, pero en todos los pero hay situaciones terribles, ¿no? Y es que la propia Iglesia a veces con lo que decimos pues ayuda a las familias a apoyar este tipo de tesis. Eso es, bueno, él se centra sobre todo en los temas de suicidio. ¿Y cómo proceder? Pues lo ha dicho antes. El modelo, pues el de Jesús, ¿no? Pone la tienda entre nosotros, salvar a quienes se encuentran alejados, estar en los márgenes, y sobre todo él habla de trabajar con jóvenes. Y aquí en los colegios creo que tenemos una responsabilidad y no me la quito, ¿eh? Soy el primero que por mi propia responsabilidad lo tendría que hacer y hacer más de lo que hago. Entre nuestros chavales y chavalas, supongamos que ese 10% es mentira y es un 5%, me da igual, si tenemos 1.500 alumnos en el cole, pues ni te cuento. Bueno, sí. Y el tercer punto del que habla es de sensibilidad. Y entonces, ¿cómo puede la Iglesia ser sensible con las personas LGTBI? Conocimiento y comprensión de los sentimientos de otras personas, ya lo hemos dicho antes. Conocimiento, escuchar, hablar. Conocer a las personas y a la comunidad. Es imposible tener sentimientos si no se conoce, si no se sabe, si no charla, si no... Y lo mismo por la comunidad LGTBI, que yo no soy particularmente, militante de comunidad, pero es verdad que me muevo en que mis amigos y amigas, al final hay muchas personas LGTBI. Y como comunidad también, lo ha dicho James Martin, es importante, de la comunidad se va luego también la fe. Y como comunidades religiosas y como iglesia. O sea, ser sensibles y conocer a las personas y a la comunidad. Y evitar en lo posible comentarios homófobos, tonterías a veces que se dicen. Y Jesús aquí también dice que es nuestro modelo, pues cómo trabaja, ¿no? Luego hablaré un poco de esto, con el ejemplo que uno de los que pone es el del centurión romano en Cafarnaúm, pero de esta voy a hablar luego porque esta me hace gracia. O de cómo ayuda a Jesús a los discípulos a irse a los márgenes. Los discípulos tampoco tenían ni idea ni veían nada, pero a través de los ojos de Jesús van yendo a los márgenes de la sociedad. Pues es que muy probablemente a través de la comunidad, a través de los ojos de Jesús, tengamos que estar en muchos márgenes, pero este también es uno, y es un lugar de frontera. Primero la comunidad y después la conversión. Esa es la frase que dice. Y significa tener una aguda conciencia de lo que puede causar daño o ofender a alguien. Os leo otra frase del catecismo, y esta es la otra que manda narices. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres y mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominantemente hacia personas del mismo sexo. Y muchas cosas más. O sea, estamos cerrando, o sea, a estas alturas, bueno, si se quedara hasta ahí mal, pero es que la cosa reviste fórmulas muy variadas a través de los siglos y culturas. Aquí se echa este largo ahora, ¿eh? Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. ¡Epa! Que se os ha olvidado que ha dejado de ser una enfermedad mental desde el 89. Y siguen hablando de origen psíquico en el catecismo. Perdona, ¿dónde te estás metiendo? Bueno, como veis, soy un poco sesgado en el comentario. Apoyándose en la Sagrada Escritura, y uno con la Sagrada Escritura puede acabar diciendo lo que te dé la gana, que lo presenta como depravación grave. La tradición ha declarado que siempre los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esto dice nuestro actual catecismo de la Iglesia Católica, que muchos de nosotros lo tenemos en la balda, y lo tenemos ahí. Esto, en este momento, es probablemente, si se consigue cambiar de alguna manera, reformular estos artículos, probablemente sería el mayor avance. Yo no creo que lo vaya a ver, pero este es el momento, la lucha dentro de la Iglesia Católica, del mundo LGTBI, es aquí, en este momento. Es en cambiar esto. Ya digo, en el sínodo va a haber propuestas en este sentido, pero las ha habido otras veces en otras cosas. Pero hay que seguir trabajando en ello y luchando. Si no es para nosotros, para los siguientes. Esto me dijo el otro día, estaba entrevistando para entrar en CDX a una persona y me sentí viejísimo cuando me dice, jo, ¿cuántos debemos a los mayores en todo lo que habéis hecho? Y yo, me cago en 10. Pero bueno, vale. Y ahora hacia el otro lado. Aquí es mucho más breve, porque él mismo es más breve y porque a mí tampoco no me ha dado vida para... Igual es que... ¿Qué quiere decir respeto por parte de la comunidad LGTBI hacia la Iglesia? Bueno, pues quiere decir
que en principio la comunidad LGTBI como tal tiene un cierto poder mediático, etcétera, y muy a menudo es muy fácil denigrar situaciones concretas, pero también en todos los lados, es decir, y de alguna manera sí que dice, hombre, un poquito de cuidado también en las cosas. Y luego se invita a escuchar a papas, concilios, obispos con respeto. Aquí dice algunas cosas que puedo estar más o menos de acuerdo, pero sí que he dicho antes que cuanto menos, pues es verdad que como católicos creemos que el Espíritu actúa y que el Espíritu actúa de alguna manera particular en los obispos y que también hay que escuchar porque a menudo puede que haya cuestiones que nos tengan que decir distintas de lo que pensemos. Entonces desde ahí es verdad que se debe tener un cierto respeto. Como compasión, pues lo que dice es que todos somos pecadores, comprender la vida de las personas. Es verdad que se puede encontrar pues personas que son más débiles, también en puestos de iglesia y que de alguna manera hay que comprender como en cualquier otro puesto. O sea, igual a veces nos pasamos porque son obispos o porque son curas y en cambio a otros se lo dejas pasar, y eso es verdad. Y algunas personas en puestos de liderazgo pueden estar en situaciones problemáticas, y aquí me incluyo. A mí a veces me resulta muy difícil trabajar esto en el colegio precisamente por ser arte y parte. Entonces, esto es un pecado de omisión, que es un error. Pero nos puede pasar a todos, pero cuanto menos seamos conscientes de ello. Cada uno en los ámbitos en los que trabajemos de pastoral, de la que sea, como he dicho antes, o incluso en nuestra propia familia, hombre, es muy posible que nos esté costando hablar de estos temas o tratar estos temas. Bueno, vayamos un poco también, primero entendiendo a los demás y luego viendo también pues que de todo, que somos los primeros que podemos meter la pata. Y luego, cuando habla de sensibilidad, y es verdad, dice no denigrar, muy a menudo, sobre todo los medios de comunicación, hablan de el Vaticano ha dicho, los obispos han dicho, y es un obispo, o es... Todos bien conocemos los nombres de los obispos en este país que dicen burradas. Burradas en este sentido, o al menos desde mi punto de vista. Vamos a callar ahí. Es posible que digan otras cosas que no salen en ningún medio de comunicación que sean muy buenas. Cuando hablo de Monseñor Munilla no le conozco casi nada, solo sé de 3 o 4 cosas y ciertamente me chirrían, pero yo qué sé cómo. O sea, aquí es lo que se dice un poco de sensibilidad también hacia el otro lado, ¿no? Y también viene a decir los sistemas se desenmascaran mejor desde dentro y desde ahí es donde yo creo que nosotros como Iglesia tenemos un trabajo a hacer, lo dice él, y creo que puede ser. Bueno. En fin, y hasta aquí es como la primera parte del libro, digamos la parte más teórica de hablar. Y luego hay una serie de textos bíblicos, ya digo, te viene el texto, te viene una reflexión suya y luego unas preguntas. Os voy a hablar solo de una, porque es verdad que la de Zaqueo, cuando él la ha dicho, o sea, la da siempre como ese toque de cómo leerla desde el punto de vista LGTBI. Y os voy a hablar de una que a mí me llama la atención, desde crío, la del centurión romano. Es verdad, y ya sé, y luego me lo han enseñado, y más cuando he aprendido teología, que es mentira la interpretación que yo hago, ya lo sé, pero me sigue gustando cuál es. Y entonces que sepáis que a un chaval o una chavala le puede seguir gustando cuál es, bien sabiendo que realmente la situación es así. Como bien sabéis, la del centurión romano le va donde Jesús y le pide ayuda para un esclavo que tiene en casa, y depende de las traducciones que viene a decir que amaba, que le tenía un cariño especial. Es verdad que son traducciones, pero esa tontería, o sea, oír algo así, para un gay se te abre un mundo, sobre todo con 15 años. Entonces, él no la interpreta así para nada, ¿eh? Pero hay veces que leer las propias lecturas con otros ojos, dices, ostras, esto puede ser un enganche. Por eso digo que cuando dicen que él viene de la tradición y de la Biblia, bueno, pues depende de qué texto cojas. Si yo cojo este y la verdadera traducción, que es la que yo tengo, no otra, y la que dices al esclavo que amaba, pues ya me he conformado perfectamente y ya me quedo muy tranquilo. Entonces, bueno, la Biblia puede decir muchas cosas y en algunos, y sobre todo está escrita en contextos y en mundos distintos y es hija de su cultura, ¿no? Esa lectura del centurión a mí toda la vida me ha gustado mucho. Y más cuando la decimos luego en todas las misas. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para mí, esa frase tiene un significado muchísimo más, probablemente más grande o distinto que el de cualquiera de los demás, que puede que no la estéis viviendo así. Simplemente es cada uno tendrá la realidad de su vida, que también le tendrá otros textos, otras cuestiones, ¿no? Pero
desde ese sentido es lo que os digo que está bien esta parte, porque hay una serie de textos que da una interpretación. ¿De acuerdo? Y ya por terminar con lo que es la exposición, hay una tercera y cuarta parte que es muy, muy, muy breve, que es una oración y unas preguntas para la reflexión pastoral, pero nada, son como 2 hojas cada una de ellas. Digo, y este es un libro, ya digo, que el de James Martin, que es del 18 y en un contexto norteamericano. Si queréis también más literatura, y si queréis leer, lo que pasa es que igual también están agotados, 2 libros relativamente actuales que se han escrito en los últimos 2 años, que igual los conocéis. Uno es el de Caminos de Reconciliación. Caminos de Reconciliación lo ha escrito Pablo Romero. Pablo Romero ha sido jesuita, se ha salido de jesuita hace 4 o 5 años. Cuando ha escrito el libro ya no era. Yo le conocí siendo jesuita y más tarde... Bueno, aquí ¿qué cuenta? 10 historias de personas. Son historias súper normales y naturales, pero es en esa parte de conocer realidades de personas LGTBI cristianas y católicas. Entre ellos está este chico somalí que ha venido, que yo le conocí en Madrid y que ha venido, bueno, como la historia es terrible, como a la madre le quitaron el tejado de casa hasta que no echara a su hijo de casa, los propios familiares, porque su hijo era gay y no podían admitir que tener en la familia un gay. Entonces, bueno, se tuvo que ir, pasó a otro país, prostituirse, bueno, le he conocido a esa persona. Se te hunde. Vale, lo mismo que ese, hay otras están Aitor y Josu, 2 que están en CVX conmigo en Bilbao, los cuales además yo le dije, me llamó Pablo Díaz, ¿a quién entrevisto para el libro? Yo no tenía ninguna gana de salir, entonces me lo desvié hacia Aitor y Josu. Aitor y Josu son una pareja que los 2 están en CVX, los 2 trabajan en pastoral en diferentes lugares y han adoptado 3 chavales. 3 chavales que es muy gracioso porque el técnico de la Diputación, la verdad, ha dado de una familia de 5 niños caucásica, ha dado 3 chavales a Josu Editor y otros 2 chavales a otra pareja de chicos que están en el grupo en Betania, el grupo LGTB de Bilbao. Y además suelen quedar ya entre ellos y así se ven los críos. Vale, son 10 historias de ese tipo, historias muy naturales, os lo recomiendo, y es un libro, este está por PPC, y bueno, y se titula así. Yo creo, no sé si estará a la venta o agotado, porque lo he visto. Y otro siguiente libro que ha escrito hace poco, Josep Baquer, este es un jesuita, sigue siendo jesuita. Estuvo en su día muy involucrado en CVX, vive ahora en Barcelona, etcétera. Y este lo ha escrito él solito y se lo ha editado él solito porque por evitar problemas con las editoriales, que a veces hay así. La pareja humana. Y unas anotaciones es un libro de reflexión, es más denso en la lectura, o sea, este es muy fácil de leer y no voy a decir divertido porque no es divertido, pero es un libro muy recomendable, y este es bastante más denso, pero bueno, este es arquitecto el que lo escribe, entonces se le nota. Pero también os recomendaría, este no sé dónde está a la venta, porque probablemente por internet se encuentre, pero este como lo he editado él mismo no estoy muy seguro, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirven tener estos libros, entre otras cosas? Para dejarlos encima de la mesa, si trabajáis en cosas de pastoral, dejarlos encima de la mesa. Y ya con eso tenéis una conversación con la gente. Da pie, una tontería de esas, ¿de acuerdo? Vale, pues con esto termino y ya, si os ha servido.